Buenos días, mi nombre es Sayairet de Mendoza y yo les voy a hablar acerca de que llevo un planteamiento de problema con enfoque cualitativo. El término cualitativo es un adjetivo que proviene del latín qualitativus. Lo cualitativo es aquello que está relacionado entonces con la cualidad o la calidad de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto o un individuo. Así lo cualitativo va a depender entonces de la percepción social, cultural o subjetiva del objeto. El adjetivo cualitativo se usa entonces para expresar el tenor de calidad de una cosa, bien sea en comparación con otra, consigo misma o con un paradigma ideal. Por lo que el término también entonces lo vamos a usar para referir procesos de análisis enfocados en las variables de cualidad y calidad, entre los que podemos mencionar investigación cualitativa o metodología cualitativa, enfoques cualitativos, informes cualitativos, análisis cualitativo, entre otros. La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y su relación entonces con el contexto. Entonces, el enfoque cualitativo va a ser cuando se selecciona, cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, cuando se profundiza en sus experiencias, perspectivas, opiniones, significados. Es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente la realidad. Una vez concebida la idea de estudio, entonces aquí el investigador debe familiarizarse con su tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos reconocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. En este sentido, entonces, ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. Y el planteamiento cualitativo, entonces, suele incluir el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la vialidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. En este momento entonces nos plantearemos preguntas de investigación que van a ser aquellas entonces que pretenden responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. La justificación es importante, particularmente cuando el estudio necesita entonces de la aprobación de otras personas y los criterios como conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. La vialidad es un elemento que se valora y se ubica entonces en cuanto a tiempo, recursos y habilidades. Es necesario que nos cuestionemos si es posible llevar a cabo el estudio o si poseemos realmente los recursos para hacerlos o llevarlos a cabo. Otras sugerencias para plantear el propósito son usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Por ejemplo, razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación serían pues estas palabras que nos ayudarían a entender el trabajo exploratorio. En segundo término, entonces tendremos que debemos utilizar verbos activos que comuniquen entonces la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, entre otros, permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. Se deben evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica, como por ejemplo determinar el efecto, impacto, influencia, ¿sí? Generalizar, probar, demostrar. Debemos emplear un lenguaje neutral, no direccionado. ¿Qué quiere decir esto? Debemos evitar entonces principalmente adjetivos calificativos que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios en lugar de un objeto direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Otros términos que se pueden considerar problemáticos son útil, positivo, agradable, negativo, porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Como cuarta sugerencia, tenemos incluir la definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. En el caso de la introducción cualitativa no deben ser términos rígidos y la definición es tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Como quinto elemento, entonces tendríamos de notar la estrategia de la investigación. El diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico, de una teoría fundamentada,
y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Como sexto elemento, entonces aquí debemos mencionar los casos de estudio. ¿Sí? Las unidades de muestreo y análisis, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero definidos. Por ejemplo, enfermeras que trabajan en el área de pediatría de los hospitales públicos de Chiclayo, en Perú. En ocasiones pueden ser animales u otros organismos biológicos, así como manifestaciones humanas, textos, edificaciones, artefactos. Pero finalmente entonces la investigación cualitativa siempre se abordará desde la perspectiva del ser humano, desde su experiencia. Desde luego, en los estudios cualitativos sabemos que la muestra es la inicial. Como último elemento entonces tenemos identificar el lugar o ambiente inicial de estudio. Aquí podría ser, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, un área geográfica, entre otros. Ahora les voy a explicar los niveles de los títulos y subtítulos, así como también las citas, notas en un trabajo de grado, con respecto entonces al uso de las normas de la Universidad Yacambú que datan del 2007. Ahora les voy a hablar acerca de los niveles de los títulos y subtítulos. El orden y el nombre del capítulo van a corresponder entonces al título de primer nivel. En este caso, en el ejemplo, tenemos capítulo 1 y marco teórico. Ambos deben estar en mayúscula, en negrita y centrados. ¿Ok? Con respecto entonces al subtítulo del primer nivel, en este caso se llama bases teóricas, esto debe estar entre mayúsculas y minúsculas, centrado, con negrita y sin un punto al final. Con respecto al subtítulo de segundo nivel, se va a escribir entonces en letras cursivas, centrado, en negritas y con mayúsculas y minúsculas, destacando que no tiene punto, no se le coloca punto al final. Con respecto al subtítulo de tercer nivel, se va a colocar al margen izquierdo, sí, de la página, sin sangrías, de ningún tipo. Se va a escribir entre mayúsculas y minúsculas, con la letra normal, y en negritas, sin un punto al final. Con respecto al subtítulo de cuarto nivel, se escribirá en letra normal minúscula, a excepción de la primera letra y los nombres propios que pudiera contener, comenzando con 5 espacios de sangrías a partir del margen izquierdo de la página y culminando con punto y seguido. Como quinta y última regla, entonces, para que se justifique la inclusión en el informe de investigación de un subtítulo de segundo nivel en el capítulo 2, debemos entonces colocar capítulo 2 en mayúscula, negrita y centrado, el subtítulo de primer nivel en mayúsculas y minúsculas, negrilla y centrado, y posteriormente entraría entonces el subtítulo de segundo nivel, en este caso tenemos géneros académicos, iría en negrilla, centrado y con letra cursiva. ¿Ok? Esto si la extensión del mismo es mayor a 3 páginas. Es importante destacar esto. Ahora vamos a hablar de citas y notas. Como primera regla, entonces, se utilizan citas y notas para la presentación de la información y datos que se han utilizado en el texto, ¿sí? Tomado de otros autores o trabajos con el objeto de identificar las fuentes referenciales correspondientes. Como segunda regla, esta se divide en A y B, tenemos que cuando el material sea tomado de manera textual, es decir, sea transcrito tal cual como aparece en la fuente en cuestión, se debe presentar de dos maneras. La manera A, si se tiene una extensión menor de 40 palabras, se va a colocar dentro del párrafo entre dobles comillas. Es decir, el párrafo de nosotros son todas las X, ¿sí? Y la cita se va a colocar dentro del párrafo, se van a respetar entonces la sangría de los 5 espacios al inicio y al final se va a colocar el P punto número de página. Como regla B, entonces, cuando tengamos la cita que sea igual o mayor a 40 palabras, se va a colocar por separado, ¿sí? El párrafo de nosotros el párrafo de la cita. Se va a respetar el margen de los 5 espacios, tanto en el párrafo de nosotros como en la cita. Y en este caso no se van a colocar comillas. Y el interlineado de la cita va a ser a un espacio, ¿ok? Respetando entonces pues entre paréntesis colocar la P punto número de página.
Como regla 3 de las citas, ¿sí? Que tenga contenido textual, así como las citas elaboradas por el autor, entonces debemos respetar el autor, la fecha y colocar el número de página entre paréntesis. Para el caso en que las citas no sean textuales, se va a omitir entonces la página antes mencionada. En el ejemplo de la cita no textual tenemos el siguiente ejemplo y entre paréntesis entonces solo está el nombre del autor y el año, sin número de página, ¿ok? Respetando siempre la sangría de los 5 espacios. Como cuarta regla, entonces, las notas de texto al pie de página o al final del capítulo se van a colocar siempre, siempre para realizar las explicaciones o acotaciones adicionales que por su naturaleza el investigador considera importante presentar en el trabajo. Va a estar a pie de página, ¿ok? Como regla 5, entonces todas las fuentes citadas, cualquiera que sea su naturaleza, deben colocarse en las referencias bibliográficas. Como regla 6 y última, entonces las fuentes citadas se realizarán colocando el apellido del autor o los autores y la fecha separados por una coma y encerrados entre paréntesis.